No, el problema que hay es que si efectivamente es imposible una presencia armenia en Karabaj, la comunidad internacional no podrá volver a mirarse al espejo. Por parte de Azerbaiyán. Claro. ¿Qué hay en el fondo? Es una estrategia de guerra híbrida. De tal manera que fuercen a los armenios de Karabaj o a rendirse y a aceptar el dominio azerbaiyano o a abandonar el territorio. Y irse a Armenia. Irse a donde se puedan ir, porque el problema de fondo que hay aquí es que en una vía o en un camino dialogado o de acuerdo, como el que se intentaba en Minsk, este tipo de problemas se podían tratar de encauzar en la colaboración de todos los estados de la región. Uh-huh. Pero lo que se está intentando ahora no es nada acordado. Lo que se está intentando ahora es forzar a los armenios de Karabaj o a rendirse o a abandonar el territorio. ¿Y en qué medida? La artillería y las sirenas antiaéreas vuelven a sonar en Nagorno-Karabaj. El enclave separatista es territorio azerbaiyano, según las leyes internacionales, pero los que viven aquí, 120.000 personas, son armenios. Tras varios intentos por cuadrar agendas, ayer, 19 de septiembre, tuve la fortuna de conversar con Ricardo Ruiz de la Serna. Desde hace un tiempo Armenia comenzó a interesarme de forma más profunda y descubrí que Ruiz de la Serna es un experto en Armenia, aparte de otras muchas cosas más, pero sobre todo de Armenia. En los últimos meses ha escrito artículos, el conflicto sobre Nagorno-Karabaj se ha intensificado y desde su cuenta de Twitter reporta todo lo relevante. Por la noche me llamó. ¿Estás viendo las noticias? Sonaba preocupado, hablaba de masacre, mucha tristeza. En mi opinión, lo que hablamos por la mañana se resume en esta frase de Ricardo Ruiz de la Serna. Si efectivamente es imposible una presencia armenia en Karabaj, la comunidad internacional no podrá volver a mirarse al espejo. Ricardo, a mí me da la impresión de que usted es una especie de predicador en el desierto con el tema armenio, pero lo que me interesa, tras leer los artículos que publica y todo, es ¿cuándo y por qué le empieza a usted esa pasión por Armenia? Bueno, en realidad mi pasión es la justicia y los armenios tienen razón en la reivindicación histórica del reconocimiento del genocidio armenio y por lo tanto también de la reparación histórica, ¿no? Entonces, es cierto que en mi casa, antecedentes familiares, había un interés por la cultura armenia. Mi padre era un gran aficionado a la música armenia y en este sentido había un interés por la cultura, pero el genocidio no entraba adentro porque a pesar de que yo me dedico a las cuestiones relacionadas con el genocidio armenio, la cultura armenia es una cultura viva, es una cultura riquísima y muy profunda. Es lo que toda persona que toca Armenia dice. Y de una enorme belleza. Se enamoran. Entonces, el interés que en mi casa existía era por esto, era por la literatura, era por la música, por la escultura, por los hachkar. Entonces, había este interés, ¿no? Yo tengo familia armenia. No había antecedentes familiares. No, había el interés de mi padre por la música y por la cultura. Lo que sucede es que estudiando la historia del siglo XX, que es probablemente, desde esta perspectiva, el siglo más atroz de la historia de la humanidad, en el número, en el siglo de la matanza industrializada, es difícil no volver la vista a lo que fue el genocidio armenio, porque en el genocidio armenio encontramos prefiguradas las formas características del genocidio en nuestro tiempo, en el siglo XX. Iba a decir en nuestro tiempo, bueno, estamos en el siglo XXI, pero en el siglo XX. Sí, en cierto modo, alguna vez le escuché a usted que decía como que prefiguró lo que luego hicieron los alemanes, lo que luego hizo el nazismo por la sistematización en las leyes. ¿Puede ser? Entre otras cosas, sí. El uso de las herramientas jurídicas, el uso del ordenamiento jurídico, el uso de la tecnología, el uso de todos los dispositivos de esa formidable máquina de controlar a las personas que es el Estado, la utilización de los medios de comunicación de masas, claro, adaptados al tiempo.
en 1915... Estamos hablando Sí, entre las dos primeras décadas del siglo XX. Las fechas que se consideran, sobre las que existe un consenso, es de 1915, la gran redada contra los intelectuales armenios de Constantinopla, ¿no?, hasta 1922, que se considera el último episodio, que es el incendio de la ciudad de Esmirna. Η διάσπαση του μετώπου γέμισε ανησυχία τους κατοίκους της Σμύρνης. Τουρκικά στρατεύματα και εγκαταστάθηκε τουρκική διοίκηση υπό τον Νουρεντίν Πασά. Incendio del barrio armenio. Porque ahí vivían, en Turquía en aquella época había barrios, comunidades armenias muy estables en Turquía. De hecho, una de las cosas del genocidio armenio que más escándalo pueden suscitar y que más desgarran la conciencia de cualquier persona es que los armenios son exterminados en su propia tierra. No es que los armenios vivían en Turquía, son los turcos los que llegan a la Armenia histórica. Sí. Entonces, la Armenia histórica tenía los llamados vilayets, las provincias de la Armenia histórica, pero después Armenia se había extendido, Armenia llegaba hasta el Mediterráneo, en la llamada el reino armenio de Cilicia, ¿no? Entonces, cuando uno vuelve la vista al genocidio, uno se encuentra muchos rasgos que después aparecen en el Holocausto y en otras formas de violencia industrializada, si se quiere. El campo, el transporte ferroviario, la utilización de la propaganda. O sea, una premeditación y una inteligencia maquiavélica detrás, con plena conciencia. Que existe, que en el siglo XX nos encontramos con... Y esto, de hecho, lo podríamos rastrear hasta el siglo XVIII. Probablemente el primer plan que podríamos considerar genocida moderno lo encontraríamos con la destrucción de la Vendée. Sí, justo. Donde se dice, hay que arrasar la Vendée, hay que quemarla. Lo que vemos ahora en la película Vencer o Morir. Justo lo que vemos en Vencer o Morir. Lo que pasa es que hay algo característico del siglo XX. En el siglo XVIII no existían los medios tecnológicos que existen en el XX. El telégrafo, la extensión de los servicios en un sentido amplio policiales de control de la población, registros, listados, censos. No existe, claro, esto es lo característico de la modernidad, el crecimiento formidable del Estado hasta el punto de que es capaz de localizar a cualquier persona en cualquier punto del territorio. Había empezado, el Imperio Otomano, mejor dicho, había empezado en un proceso de modernización muy intenso, el llamado periodo Tanzimat, a lo largo del siglo XIX. Entonces, es verdad que no era un Estado tan desarrollado como pudiéramos pensar el Imperio Alemán, o la República Francesa, o la monarquía de los Habsburgo, o la monarquía danubiana, o el Imperio Británico, pero desde luego era un Estado que se estaba desarrollando, y la red ferroviaria, la red de telégrafos, por ejemplo, la prensa en las grandes ciudades, los servicios policiales, funcionaban. Entonces nos encontramos en el genocidio armenio cosas que nos pueden resultar desconcertantes, pero al mismo tiempo con un punto, si se quiere, particularmente siniestro, porque en el genocidio armenio se utiliza desde la prensa escrita hasta pregoneros. Qué horror. Y algunas de las órdenes que se les dan a los armenios de reagruparse para ser trasladados a los desiertos serían mediante pregoneros. Había un elemento de engaño, pero había también un elemento de pretexto, si se quiere, de engaño a los armenios y de engaño a la opinión pública. Por ejemplo, los otomanos estaban muy preocupados con la imagen que los diplomáticos pudieran tener de lo que se estaba haciendo con los armenios. Entonces había que llevárselos fuera. Hay grandes ciudades, por ejemplo Esmirna, donde la destrucción de los armenios se demora hasta el año 22. Que además Esmirna está al sur del todo, pegado a Éfeso. Está sobre la costa. Mientras que en aquellos lugares que estaban más en el interior del imperio, donde había menos legaciones diplomáticas o no había en absoluto, quizá la zona de Ankara, la Capadocia, que está en el... Lo que pasa es que Ankara era todavía una ciudad relativamente grande. No, en los desiertos de Erzur, por ejemplo. En estas zonas, a la altura de mediados de 1916 y desde luego finales de 1916, las comunidades armenias han sido exterminadas casi por completo. Entonces hay distintas formas. Hay un camino que conduce al genocidio armenio, se habla también, décadas posteriores, de un camino que conduce al Holocausto. Hay un camino que conduce al genocidio armenio, que comienza con las matanzas hamidianas, que pasa por la
construcción del armenio como el que no tiene encaje posible, primero en el Imperio Otomano. Por su cristianismo, después, deduzco. Por el cristianismo y por las movilizaciones y por la identidad armenia que se mantenía. Los armenios mantenían una lengua, mantenían su iglesia, mantenían una cultura. La vida armenia en el Imperio Otomano era una vida vibrante. En algunos periodos en el contexto del imperio y en otros periodos a pesar del imperio. Pero en todo caso, era una vida vibrante. Había colegios, había imprentas, había periódicos, había casas editoriales, había teatros. O sea, la intelectualidad armenia, hombres y mujeres. Explíquenos un poquito, porque eso sí que se lo escuché en una conferencia que me llamó mucho la atención, que dijo que Armenia ya había entrado en la modernidad Pues y que tenía un grupo intelectual descomunal, muy poco conocido. Pero no solo a los armenios. ¿Qué se caracterizaba por el Imperio Otomano conocerlo? del siglo XIX entra en la modernidad. En ese proceso que daban llamar Tanzimat, que tiene, desde el punto de vista del imperio, una reforma militar, una reforma constitucional, una reforma jurídica, la creación de un Estado moderno. Y esto sucede también en las comunidades que viven en el imperio. Y sucede con los griegos, y sucede con los armenios, y sucede con los judíos, sucede con todos. ¿Qué es lo que ocurre? En el caso de los armenios tienen una diáspora muy importante. Tienen una diáspora en Europa Occidental, por ejemplo en Francia, por ejemplo en Suiza. Tienen una diáspora importantísima en el Imperio de los Zares, el Imperio Ruso. Rusia. Claro. El Líbano. En el Líbano, desde luego. Lo que pasa es que el caso de los que vivían más en el Imperio Otomano o más próximos al Imperio Otomano tiene sus propias características. Están menos expuestos a las influencias que llegan desde Europa Occidental. Entonces, en las comunidades armenias se forman partidos políticos. Hay un debate sobre la integración de la mujer y la incorporación de la mujer a la vida pública. Estamos hablando de principios del siglo XX. Y finales del XIX. Sí, desde luego. Hay partidos políticos. Hay una discusión sobre el estatuto de la Iglesia Apostólica Armenia, cuál ha de ser en la modernidad, cuál ha de ser el encaje de la identidad armenia. Hay reivindicaciones políticas y claro que hay reivindicaciones nacionales. Lo que sucede es que, primero, los armenios nunca estuvieron en posición de poner en peligro el Imperio Otomano. Era una comunidad pequeña, en cierta medida integrada en el imperio, en el sentido de que había soldados armenios sirviendo en el ejército otomano, por ejemplo. Durante el siglo XVIII y XIX había familias armenias que habían prosperado en el comercio con el Oriente. Era más una reivindicación cultural y de, si se quiere, en clave moderna, más que en rigor, un deseo de secesión. ¿Qué ocurre? A medida que el Imperio Otomano va sufriendo derrotas en Europa y se va convirtiendo en lo que se debe llamar el enfermo de Europa, el nacionalismo en el Imperio Otomano se endurece. Primero en una versión panturanista, de que todos los pueblos de origen túrquico se deben unir bajo una única bandera. Y después, en una clave panturca, todos los pueblos turcos deben unirse, ¿no? En este contexto, los armenios empiezan a verse como los totalmente otros, y hay un periodo terrible, el de las matanzas hamidianas, en el que se cometen masacres de armenios a los que se ve como quintacolumnistas de Occidente. Hay otro periodo terrible, que es la matanza de Adana, lo que se deben llamar, ¿no?, las matanzas de Cilicia, que van jalonando el camino hacia el genocidio. Hacia ese genocidio. En primer lugar, porque normalizan entre comillas, desde el punto de vista moral, claro que no hay ninguna violencia normalizada, pero generalizan, si se quiere, la violencia contra los armenios. Después convierten al armenio en alguien que no pertenece a la comunidad. Se lo ve como alguien que es una amenaza, que debe ser perseguido, que debe ser combatido. Y finalmente crean los armenios la sensación el sentimiento de alienación, que efectivamente ellos no tienen un encaje en el imperio. ¿En qué medida era una causa o un motor la cuestión religiosa o simplemente la cuestión de no sometimiento a un imperio otomano precisamente por esa identidad armenia? Las dos cosas. Las dos es cosas. decir, en el siglo XIX no se pueden separar. Es que en el siglo XIX la identidad es una identidad fundamentalmente religiosa. Esto no quiere decir que en las comunidades armenias no hubiera laicos. No solo había laicos. Había laicos, revolucionarios, socialistas, como en toda sociedad. La modernidad. Claro. La modernidad. Claro. Ahora bien, desde un punto de vista cultural, la presencia de la tradición cristiana entre los armenios, primer reino en convertirse al cristianismo antes ya del edicto de Constantino, era constante. Sí. Es decir, las obras de la literatura, la arquitectura, la propia lengua, la escultura, claro, está estrechamente ligada a la tradición cristiana. Entonces, estaba este elemento de una cultura diferente, estaba el elemento de una fe diferente.
Cuando en la Gran Guerra, lo que hoy llamamos la Primera Guerra Mundial, cuando en la Gran Guerra se proclama la Guerra Santa y el Imperio Otomano entra en la contienda, lo hace llamando al yihad, lo hace llamando a la llamada Guerra Santa. Claro, los armenios como cristianos ahí tienen un encaje difícil. Sí. Se los ve como una potencial quinta columna. Después hay otra cuestión. Durante el periodo de la dominación otomana, la Iglesia Apostólica Armenia había mantenido viva la llama de la identidad armenia. Claro. Había mantenido viva la llama de la memoria, de la historia. La cultura armenia en este sentido no era una cultura agonizante, era una cultura vibrante. En el genocidio armenio debía erradicarse hasta la memoria. No debía quedar rastro de la presencia armenia. De nada. Como si nunca hubiesen existido. Las localidades debían renombrarse, los edificios debían reinterpretarse, la historia debía reescribirse. A esto me refiero cuando digo matar el alma, no matar la memoria de los pueblos, matar la transmisión de la tradición. Lo que nos encontramos en el siglo XXI es diferente. Esto no quiere decir que no sea grave, pero es diferente. En el siglo XXI se trata de diluir la identidad, de hacer la identidad algo que la propia persona termine odiando. Es distinto. Totalmente. En el siglo XXI se trata de adoctrinar, y no me refiero en general en el mundo. Lo estamos viendo en todo Occidente. Nos encontramos con movimientos en los cuales se lleva a la persona al autoodio. Es cierto que no se da con igual intensidad en todas las culturas. Esto es particular, es característico de Occidente. Se lleva al joven occidental, europeo, americano, australiano. Occidente es más que una definición geográfica, ¿no? Se lo lleva a autoodiarse, a sentir que ver aquello bueno que tiene su cultura es racismo, xenofobia, supremacismo. Por esto es algo que no viene de la matriz de la modernidad, pero no viene de la matriz otomana. Viene de la matriz, yo diría anglosajona, ¿no? Inicialmente. Lo que pasa es que después, durante la Guerra Fría, adquiere unos tintes soviéticos, adquiere unos tintes comunistas. Es decir, el discurso que se construye en la RDA, en la República Democrática Alemana, entre la intelectualidad de izquierdas que después se exporta a Europa Occidental, del autoodio, de la vergüenza, de vincular lo peor de los totalitarismos a la tradición europea. La imaginación colectiva también. Sí, había también algo del pensamiento de la descolonización. Ahí fue un pensador muy influyente, fue Frantz Fanon. Esto es característico del XXI, de la segunda mitad del XX y del XXI. Que nace en los años 60, 70 y que nos lleva hasta que llega hasta nuestros días. Mientras que en el caso del genocidio armenio no había una raíz de odio, ¿no? De hecho, lo que todos los armenios compartían era el amor por la cultura armenia. Era la apreciación o el amor, creo que no es exagerada la palabra, por la lengua, por las tradiciones. Eso es algo que a mí me llama mucho la atención en todas las personas que han conocido Armenia, que han ido allí, que han tratado con armenios, destacan esa particularidad, pero no como algo de que ellos se aferren, sino es una distinción innata, que percibe el de fuera, su amor por la identidad, eso lo siguen ellos manteniendo, es un rasgo sumamente propio del armenio, del pueblo armenio. Sí, es decir, el armenio es armenio porque abraza la cultura armenia. Y no rechaza a nadie. No, al contrario, la cultura armenia tiene un elemento universalista fascinante que son las comunidades armenias de la diáspora. Es decir, no hay armenio que no tenga un amigo, un primo, un familiar, un vecino, un paisano en otro lugar del mundo, en Francia, en Argentina, en la India, en los Estados Unidos, en Canadá, en Egipto, en el Líbano, en Rusia, en la Federación de Rusia, por descontado. Luego que tienen donantes, España, ¿no? Si tú vas, me imagino que ha viajado a Armenia, que lo conoce, lo que he oído es que hay puentes o hay lugares o hay monumentos emblemáticos que pone donado por fulanito. Hay una cultura de la filantropía. Eso es precioso. Lo que pasa es que, volviendo un momento al periodo del genocidio, ese amor por la cultura armenia era transversal. Es decir, a veces uno tiende a identificar a las víctimas del genocidio con un determinado grupo. Uno dice,
bueno, fueron víctimas del genocidio las personas religiosas. En realidad el genocidio fue siniestramente transversal. A todos. Claro. Es decir, nos encontramos con que desde la mujer que vivía anclada en la tradición, se había casado, era señora de su casa, pero no tenía una vida o no tenía una actividad en la vida pública. Desde esta mujer hasta la mujer periodista, escritora, música, desde el compositor hasta el señor mayor ya jubilado, retirado, todo. Eres armenio, no mereces vivir fuera, como los judíos en el Holocausto. Y de ahí, que haya que hablar de la resistencia armenia. Porque la resistencia armenia revistió formas muy diferentes. Es decir, hubo desde episodios de resistencia armada, de legítima defensa. El episodio que se considera más representativo es la resistencia armenia en la montaña de Musadag. ¿Es lo que se narra en la película Radat? No exactamente, no es lo que se narra en la novela de Franz Werfel, autor que se sintió identificado con la tragedia del genocidio armenio, Los 40 días de Musadag. Los armenios se resisten en la montaña de Musadag hasta que son rescatados. No pasará nada porque contamos el final de la historia, porque el centro de la historia no es el final, sino la resistencia, hasta que son rescatados por barcos franceses, ¿no? Hay desde esa resistencia, con las armas en la mano, o la batalla de Sardarapat, en la que se impide finalmente una invasión de Armenia Oriental. Desde esa resistencia, con las armas en la mano, hasta la resistencia cultural. Por ejemplo, hay una historia que cuenta Ryszard Kapuscinski, tremenda, ¿no? De preservar la lengua y preservar la escritura. Era también preservar la identidad. Claro, indudablemente. Recuerdo el caso, en Armenia hay un edificio maravilloso que yo recomiendo a todos los espectadores del canal que visiten cuando viajen a Armenia, que se llama Mate Nadaran. Mate Nadaran es el Instituto de los Libros Antiguos. Es un instituto de estudio, es por supuesto un archivo, pero tiene también una parte de exposición, una exposición hecha a escala humana que se puede visitar sin fatiga alguna. Entre los libros que se salvan de Mate Nadaran, hay libros que se logran rescatar porque en una familia tomaban el libro, lo dividían en partes y cada miembro de la familia rescataba uno. De tal manera que si alguno caía, al menos parte del libro podría salvarse. Esto me está recordando, ¿cómo se llama? Me confundo. La película es Fahrenheit 451, pero el autor... el autor es Ray Bradbury. Ray Bradbury, muy famoso, con el hombre que se convierte en libro por la memoria y se va al bosque para transmitirlo a las generaciones. De hecho, la destrucción de la cultura revistió tintes casi de ciencia ficción. Por ejemplo, una de las víctimas del genocidio armenio, que de los horrores que presencia enloquece, es el gran escritor, compositor, etnomusicólogo y monje Komitas. Komitas tenía un sistema de notación para registrar la música tradicional armenia que se iba escuchando en los pueblos de la Armenia histórica, que era mucho mayor que la República de Armenia. Esa notación no se ha descifrado por completo. Hay textos de Komitas con música armenia que no sabemos cómo son. Todavía no se ha Porque, descifrado. claro, no se ha podido descifrar todo el sistema de notación de Komitas. El caso, por ejemplo, de la destrucción de cementerios, de la destrucción de centros comunitarios, de colegios. Fue terrible. Por esto, aunque no es falso hablar de matanzas o de masacres, hubo masacres. Las hubo. El término genocidio, en cuanto descriptivo de lo que allí se cometió, de lo que cometieron los otomanos con el pueblo armenio, sí, a mi juicio es adecuado. O sea, siempre hay la controversia. Es decir, no, pero el término genocidio no debería emplearse. Y hay un sentido de la utilización. Quizá porque haya personas que le den carácter genocidio por los números, pero yo creo que el genocidio es una intencionalidad. Lo que ocurre es que el elemento numérico es un elemento, pero no es concluyente, porque el genocidio es la eliminación de todo o de una parte de un pueblo. Sea el pueblo numerosísimo o sea el pueblo muy pequeño. Exacto. Los armenios no eran tan pocos. ¿Hablamos de 2 millones? Es decir, no, en la actualidad. No, me refiero del genocidio, de las números, de las víctimas. Hay estudios. La cuestión es qué censo se toma. Las estimaciones más bajas de todas dan en torno a 1 millón. Las estimaciones más altas superan los 2 millones. Porque
Una cuestión que históricamente es muy interesante y que yo creo que es legítimo tratar es cuáles son las consecuencias del genocidio. La batalla, las consecuencias de una batalla, tendemos a pensar los muertos en combate, los muertos civiles, los heridos, la destrucción material. Hay historiadores que incluyen en los últimos años la destrucción ambiental. Me parece razonable. Bien. Pero cuando entramos en un genocidio, las consecuencias se prolongan a lo largo de tanto tiempo y son tan extensas que el cómputo de las víctimas se vuelve mucho más difícil. Podríamos incluir, en primer lugar, los muertos directos como consecuencias de acciones determinadas. Fusilamientos, ahogamientos, cremaciones en vida, todo esto hubo. Se encerró a armenios en iglesias, les prendieron fuego, ardió la iglesia con los armenios dentro. Qué horror. Podríamos tener muertos. Podríamos tener los muertos en combate, en acciones de defensa. Los humanos fueron a buscar a los armenios de un pueblo, los armenios del pueblo se defendieron y hubo muertos en ambos bandos. Pero bien, hubo muertos también armenios. Podríamos tener todos los heridos, incluyendo, y aquí entraríamos ya en un análisis más complejo, todos aquellos, por ejemplo, privados de tratamiento médico. No murieron como consecuencia directa de una acción, pero murieron como consecuencia directa de una privación. Exacto. Tendríamos los muertos por la exposición a elementos, es verdad. Nadie fue con un arma a matarlos, pero es que la exposición a los elementos, al calor extremo, al frío extremo, a la sed extrema y al hambre, son técnicas genocidas. Absolutamente. Técnicas genocidas. De hecho, el hambre es una de las formas más devastadoras de matar a gran cantidad de personas a un coste relativamente bajo si vamos a la producción industrial de la muerte. Es que habla de producción industrial es real. Es que uno lo piensa, es verdaderamente terrorífico. Antes se hablaba mencionaba el Holocausto. Hay un documento estremecedor de Primo Levi, el informe sobre Auschwitz. Cuando el Ejército Rojo libera Auschwitz, se le encarga a Primo Levi, que venía de los partisanos, venía de una orientación política afín, por no decir que identificada, y le encargan hacer un informe sobre las condiciones de vida del campo. Y este es el nivel de análisis de Primo Levi. Calorías que se daban por día, cuánto tiempo vivía una persona. Y creo que este análisis, desde el punto de vista historiográfico, es necesario hacerlo. Con lo cual podríamos decir muertos por exposición a los elementos. Sí, claro. Muertos por hambre, no solo por el tiro, una violencia directa. Muertos en las marchas de la muerte, en los desiertos. Como en los trenes. Muertos por el ahogamiento y muertos por las matanzas de las bandas irregulares. Gente que cuando iban caminando por el desierto, en la idea de que los iban a trasladar a otro lugar, iban matándolos y robándoles, saqueando los cadáveres. Tenemos los desequilibrios demográficos. Antes hablábamos del Líbano. Los armenios en el Líbano eran numerosísimos. Hoy los armenios son condenados a ser una minoría en prácticamente toda la cuenca mediterránea. La comunidad armenia del Líbano era una comunidad pujante, vibrante. ¿Y ahora? No. Ahora existen, pero los armenios del Líbano no se han recuperado nunca de las matanzas, no solo de las matanzas hamidianas, no solo de las matanzas de Cilicia, sino de las matanzas del genocidio armenio, de las matanzas en el Imperio Otomano. El caso de las pérdidas territoriales. O sea, que no solo nos situamos geográficamente propiamente en Armenia, hay que sino hablar que de Armenia a lo largo de todo el territorio. El entorno hasta el territorio de Karabaj. Karabaj fue un territorio históricamente armenio. No era un territorio ajeno a los armenios, era un territorio armenio. Ahora que nombra Karabaj, nos venimos al 21, sobre todo para aquellas personas que no estén tan al cabo de seguir la actualidad, ¿no? Ahora el acoso que es de Azerbaiyán sobre... Yo tengo dos preguntas sobre Karabaj. Nagorno-Karabaj es una región que sabemos que originariamente era incluso de la provincia de las raíces armenias. Ha sido un territorio armenio. Sí. Entonces, las dos preguntas son, una, ¿por qué, y que en un momento dado, después de la caída de la Unión Soviética, que Armenia estuvo bajo la Unión Soviética, se independizan o piden una autonomía, tienen parlamento propio autonómico? Sí. O sea, es Nagorno-Karabaj, una región, y el 100% de la población, el 99% son armenios. Y tenemos Armenia que vela y cuida a Nagorno-Karabaj. Entonces mi pregunta es, ¿por qué los de Nagorno quieren su independencia? Y luego por otro lado tenemos a Azerbaiyán, que quiere acabar con los armenios en Nagorno o quiere adueñarse del territorio. El territorio de Nagorno-Karabaj fue asignado a una república socialista por decisión de los soviéticos. Sí. Y en este sentido no fue una decisión democrática en la que los armenios tuviesen ninguna capacidad de decidir.
Hubo un referéndum, un intento de No, decisión. durante el periodo soviético, esto fue una decisión del Soviet. Sí, posteriormente. Lo que ocurre es que después, en el momento de la descomposición de la Unión Soviética, hay varios estallidos de violencia. Uh-huh. Y a finales de los 80 se hace evidente que la convivencia entre armenios y azerbaiyanos, el asalto, por ejemplo, a los barrios armenios de Bakú, etc., es prácticamente imposible. Hay una guerra, uh-huh. Sí. Una guerra terrible, en los años 80, que concluye con el alto el fuego. Sí. Y se inicia un proceso de negociaciones, el proceso de Minsk. Que todavía estaba... El problema que hay es que Azerbaiyán ha decidido prescindir del proceso de Minsk y por la vía de los hechos consumados. Uh-huh. Entonces, la última de las guerras, la llamada Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj, termina con un control del territorio, de parte del territorio de Nagorno-Karabaj por las autoridades azerbaiyanas, con el mantenimiento de otra parte del territorio de Nagorno-Karabaj bajo control de los armenios de Karabaj, con la capital, Stepanakert, y desde diciembre del año pasado, la única carretera, el llamado corredor de Lanchin, sobre texto de un activismo ambiental, lo que se ha hecho ha sido someter a Karabaj a un bloqueo. Por parte de Azerbaiyán. Claro. ¿Qué hay en el fondo? Es una estrategia de guerra híbrida. De tal manera que fuercen a los armenios de Karabaj o a rendirse y a aceptar el dominio azerbaiyano o a abandonar el territorio. Y irse a Armenia. Irse a donde se puedan ir, porque el problema de fondo que hay aquí es que en una vía o en un camino dialogado o de acuerdo, como el que se intentaba en Minsk, este tipo de problemas se podían tratar de encauzar en la colaboración de todos los estados de la región. Uh-huh. Pero lo que se está intentando ahora no es nada acordado. Lo que se está intentando ahora es forzar a los armenios de Karabaj o a rendirse o a abandonar el territorio. ¿Y en qué medida, si nos ponemos en el caso de que se rindan y Azerbaiyán, que es una república y que es islámica, en qué medida también hay una intención de sometimiento o de reducción de la población armenia en cuanto a que son cristianos? No, la idea es que los armenios, y de hecho en la parte del territorio de Karabaj, que ha quedado bajo control azerbaiyano, la política de erradicación de la memoria, de resignificación de los monumentos, todas las técnicas de ingeniería cultural que vemos, todas estas técnicas se han desplegado. No, el problema que hay es que si efectivamente es imposible una presencia armenia en Karabaj, la comunidad internacional no podrá volver a mirarse al espejo. Es que ese es el tema. Esto es algo que se está haciendo. Esto es algo que se está haciendo ante los ojos de la Unión Europea. Sí. Muchas buenas intenciones. De las grandes potencias occidentales, de todas las organizaciones de derechos humanos, de las organizaciones regionales. Es decir, en la cuestión de Karabaj, los armenios de Karabaj hoy están representando la piedra de toque de la credibilidad o no del sistema internacional de derechos humanos. Y lo cierto es que hoy a la población de Karabaj la tienen bloqueada, sin alimentos, sin combustible, sin conexión a internet, con las telecomunicaciones cortadas, sometidos a lo que en la guerra de África se llamaba un paqueo, un fuego de francotiradores disperso. Un señor sale con su tractor a trabajar en su granja y le disparan. Y le matan a él, le matan a un animal, le dañan el tractor. Se trata de hacer imposible la vida en el territorio. Falta la insulina, faltan los alimentos. Los pocos alimentos que hay están racionados, por ejemplo el pan. Esto está sucediendo a los ojos de la Unión Europea. Sí, lo estamos leyendo, se lee porque a diario. Claro. España en ese sentido se ha posicionado a favor de Armenia. No tanto, se ha posicionado a favor de los armenios, en el sentido de que ha habido un pronunciamiento del Parlamento, que por cierto fue unánime. Lo que pasa es que estamos en un momento en el que los pronunciamientos solos no bastan. Es necesario adoptar. No hay que quitar el valor a las palabras, la tienen. Y Azerbaiyán da una enorme importancia a su imagen internacional. De hecho, buena parte de la inversión que como Estado la hace en relaciones públicas y en imagen. Desde los deportes. Leí hace poco una entrevista al embajador de Azerbaiyán en España y yo me partía de risa porque digo, esta es otra película. Hacen una gran inversión. Entonces Azerbaiyán se preocupa de su imagen. Estos pronunciamientos son importantes, pero no son suficientes. En Azerbaiyán hay
No quiero caer tampoco en los tópicos, digamos, que a veces se manejan, pero creo que es justo mencionarlo. En Azerbaiyán en el territorio de Karabaj hay niños, hay ancianos, hay personas privadas de tratamientos médicos. Es decir, hay lo que se da en llamar población vulnerable, a la que se está sometiendo a un bloqueo, a la que se está privando de lo básico, de lo esencial. Y esto está sucediendo en las puertas de Europa. En el siglo XXI. Claro. Por esto, cuando se habla del genocidio, el genocidio proyecta su sombra sobre nuestro tiempo. Cuando hablaba antes de la violencia de finales de los años 80, el final de la Unión Soviética, la sombra del genocidio estaba presente. Durante mucho tiempo en la Unión Soviética el tema del genocidio era un tema muy delicado, porque atacaba la narración internacionalista, atacaba la narración, si se quiere, de la hermandad proletaria de los pueblos. Si azerbaiyanos y armenios de la República de Armenia, armenios del territorio de Karabaj, todos vivían juntos, parecía de mal gusto, por no decir directamente políticamente problemático, recordar que los armenios habían sufrido un genocidio y que parte del genocidio había tenido lugar en Armenia Oriental, con la colaboración de los que después se habían considerado pueblos hermanos proletarios. Entonces, que miraron para otro lado, ¿no? Los soviéticos. En realidad, me explico. La finalidad de los soviéticos no era salvar a los armenios de un genocidio. No era. Ahora bien, es cierto que la intervención soviética y la integración de Armenia en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas supuso un freno para lo que de otro modo hubieran sido políticas expansionistas que podrían haber acabado con los armenios. De hecho, la República de Armenia, que tiene un periodo de vida muy breve, la primera República de Armenia, termina integrándose en la Unión Soviética casi como una condición. Por supervivencia a los pobres, ¿no? No les quedaba de otra por el acoso ruso, por el acoso otomano. Y sería injusto hacer una caricatura de que la cultura armenia en la Unión Soviética no sobrevivió. Sobrevivió Khachaturian, por poner un ejemplo. Ahora bien, no es toda la historia. Los soviéticos no piensan en salvar a los armenios, los soviéticos piensan en recuperar las ganancias o en mantener las ganancias territoriales que han hecho en el contexto del conflicto. Este es el contexto. Y entre los azeríes, los azerbaiyanos, mejor dicho, y los turcos, hay un interés común en la década de 1921, 1922, 1923, 1924, en que ese territorio quede bajo control de los pueblos túrquicos, si se quiere. De hecho, se suele hablar de la estrechísima relación entre turcos y azerbaiyanos, ¿no? Y los iraníes que están ahí pegaditos y tienen parte también... Es un barrio a mí me da mucha pena. Los pobres armenios me dan mucha pena. Es un barrio muy complicado, sí. Porque a medida que la influencia túrquica, es decir, turca y azerbaiyana, crece en la región, no solo son amenazados los armenios, la actual República Islámica de Irán, pero podríamos retrotraerlo incluso al periodo persa, al periodo de Persia, se sienten amenazados también. De hecho, históricamente, las comunidades armenias en el territorio de Persia prosperaron y fueron pujantes. Y hay una vida armenia en Persia riquísima. Desde el final de la Unión Soviética y el alto el fuego que detiene la primera guerra de Nagorno-Karabaj y se acuerda como medida de presión contra los armenios, el cierre de las fronteras, etc. La frontera iraní ha sido durante mucho tiempo la frontera más segura, si se quiere. Y de salida al exterior por parte de Armenia junto con Georgia, ¿no? Sí. Los únicos focos porque azerbaiyanos y turcos tenían porque cerradas las otras fronteras. Tenían una política común de presionar a los armenios. Lo que pasa es que, volviendo un momento al elemento histórico, es difícil salir de la sombra de un genocidio. No hay familia armenia, no hay familia armenia, no hay comunidad armenia, no hay... Es muy difícil hablar de la cultura armenia hoy sin tener presente... tan solo hace 100 años sin tener, hace un poquito más de 100 años, pero sin tener presente el elemento del genocidio. Cuando tomo ahora la reflexión que hacía un profesor armenio, mejor dicho, un profesor español de origen armenio, él decía, yo veo una foto, decía él,
veo una foto antigua de Armenia y decía él, y a veces me pregunto si no estará ahí mi abuelo, Fíjate. Claro. si no estará ahí mi tío, si no estará ahí mi bisabuelo, si no estará ahí un familiar mío. Directo. Claro. Lo llevan. Y lo esta es llevan. otra, pero es que esta es otra característica, pero todos los pueblos que han sufrido un genocidio llevan esto. Porque el genocidio lleva aparejada no únicamente la destrucción de los cuerpos, sino la erradicación de la cultura, la erradicación de la memoria. Esto es lo característico del genocidio. Entonces, claro, cuando uno se pregunta ¿de dónde vengo? ¿Cuál es mi origen? ¿Por qué estoy aquí y no en otro lugar? ¿Cómo vino aquí mi familia? El genocidio aflora. ¿Esto quiere decir que uno debe tener como elemento fundante de su identidad el genocidio? No. Armenia, las contribuciones de Armenia, del pueblo armenio, de la cultura armenia a la humanidad son deslumbrantes. Y muy poco conocidas, ¿verdad? Depende. Son poco conocidas en el sentido de que no han entrado en el circuito de la cultura de masas. En este sentido son poco conocidas, como son poco conocidas las contribuciones de otros pueblos. Pero cuando uno lo ve con una perspectiva algo mayor, cuando uno lo ve no desde la perspectiva de la cultura de masas, sino desde la perspectiva de contribuciones decisivas a la historia de la humanidad. Están ahí. Por supuesto. Y de hecho algunas de ellas son verdaderamente notables. Podríamos pensar en el alfabeto. Un alfabeto cuyos trazos parten todos de la cruz. Podríamos pensar en la primera conversión de un reino. Pero podríamos pensar incluso en la cultura actual, en la cultura contemporánea, la música, el cine. Una de las comedias más divertidas del cine mudo es la primera película armenia, Shori Shor Shor, que es una comedia de slapstick divertidísima, con personajes que se caen, en la mejor tradición de Chaplin. Podríamos pensar en la literatura, y no solamente, insisto, en la literatura medieval, en San Gregorio el Iluminador, en Mesut Mastot. No, podríamos pensar en la literatura armenia actual, Saroyan, por ejemplo, el cine. Antes, la de Ararat, la obra de Atom Egoyan, por ejemplo. Entonces, hay una dimensión en la que a mí me resulta muy difícil soslayar ese otro elemento. La cultura armenia no está arraigada en la muerte, está arraigada en la vida. La cultura armenia no celebra la muerte, celebra la vida. Y luego algo muy llamativo, Ricardo, es, quizá por parte nuestra de ignorancia o de falta de conocimiento, es descubrir que el armenio se sabe profundamente europeo. Y están ahí, perdidos en el Cáucaso. Pero es que Europa es mucho más que una dimensión geográfica. Europa es una civilización. Sí, por eso mismo. Entonces, no, pero casi me atrevería a decir, sin los armenios Europa no sería Europa. El universalismo de la civilización occidental. La idea de que todo ser humano, con independencia de cualquier otra consideración, tiene una dignidad intrínseca que no puede ser violentada. Esta idea que hunde sus raíces en la Biblia. Este universalismo que se abre a cualquier ser humano. Que está en la ley natural, evidentemente. Palpita en la cultura armenia. Las primeras palabras que escribe Mesut Mastot son palabras que llaman a la inteligencia, para comprender las palabras de inteligencia. Entonces, esto es el legado occidental. La inteligencia, la razón, la dignidad del ser humano. Cuando uno ve la evolución de la Armenia medieval, el reino armenio de Cilicia, era una de las esperanzas de Constantinopla, del Imperio Romano de Oriente, el auxilio de los armenios de Cilicia, la confianza en que finalmente iba a poder haber una gran alianza de reyes, de príncipes cristianos, que contendría la amenaza de los otomanos. Desde esta perspectiva, Occidente es mucho más que las fronteras de Europa occidental que nosotros podríamos considerar más o menos trazadas en el Rin, el Danubio, el Mar Báltico, el Mar Negro, es mucho más. Desde cuando tomamos las formas artísticas, la escultura, la pintura, la miniatura, los libros miniados, la música, a todo ello ha contribuido Armenia. Uno de los grandes centros de la cultura armenia es San Lázaro de los armenios, nada menos que en Venecia. No se puede ser más europeo. Desde luego. Claro. Entonces, hay también en este sentido una comprensión a veces
limitada, no quiero decir pobre, pero limitada Sí, de lo indudablemente. que es la civilización occidental. Mucho. Cuando nosotros hablamos de la Biblia, cuando hablamos del legado de la filosofía griega, del derecho romano, cuando hablamos de las formas culturales de la Edad Media, la tradición occidental es mucho más rica que la visión que a veces podemos tener fundamentalmente centrada en el mundo de la Reforma. Cuando Martín Lutero inicia la Reforma, Occidente ya era muy antiguo, Europa ya era muy antigua. Ya había tenido Ya mucho era, recorrido. claro, muy antigua. Y en algunas cosas, de hecho, hay una parte de ese legado de nuestra civilización que se pierde. El Imperio Romano, tendemos a pensar que el Imperio Romano desaparece cuando las enseñas imperiales se trasladan desde Europa Occidental hacia Constantinopla, pero el Imperio Romano continuó en Oriente. Y hay una tradición de filosofía. Hasta el siglo XV, nada más y nada menos. De filosofía, de teología, de historia, de música, que no desapareció. Y que en cierta medida las minorías cristianas, que no en todas partes eran minorías, por ejemplo, en la Armenia histórica no eran minoría hasta el siglo XVIII. Han preservado. Preservaron. Los griegos, siríacos, los armenios, los árabes cristianos, preservaron ese legado. Se habla poco de los griegos del Ponto, por ejemplo, los griegos del Asia Menor, preservaron ese legado. Sin la cultura griega del Mar Negro, la propia historia europea es incomprensible. Absolutamente. Pues don Ricardo, esto es apasionante y yo creo que nos emplaza quizá dentro de unos meses o dentro de un tiempo a una segunda parte. Será un placer. Yo estoy fascinada, encantada y creo que nos quedaríamos aquí horas, pero como muy bien me ha dicho al comienzo, las clases le llaman. Encantado. Será un placer. Para concluir, seguro que conoce la canción de Charles Aznavour, La Mamma, sí, o La Mama. Que era Aznavourian. Aznavourian, él era de origen armenio. ¿Puede en cierto modo esa canción reflejar esa ternura que dicen de los armenios o esa llamada a la dignidad humana? Porque yo cuando la escuché, la verdad es que la letra es conmovedora, esa canción. Sí. Podría tomarse como uno de los símbolos, sí. ¿No? Como el canto a la vida, por un lado, la familia, la muerte, o sea, es toda esa mezcla. Sí. Si tuviésemos que buscar una manifestación, digamos, en Europa Occidental, Aznavour se convierte en un ejemplo no solo de la tradición del chansonnier francés, cantaba, es maravilloso. No, por supuesto, sino también de una parte de la historia armenia. Es decir, Aznavour representa a la diáspora, que es una parte central de la historia armenia. O sea, sería incompleta una historia del pueblo armenio sin hablar de la diáspora. Ahora bien, probablemente yo, después de escuchar a Aznavour, añadiría algo de Komitas. Algo de los armenios de la Armenia histórica, de los que no se pudieron marchar o se pudieron marchar perdiendo la razón, que fue el caso de Komitas. Komitas salvó la vida, pero perdió la razón. Pobrecillo. Enloqueció por lo que vio. Y probablemente terminaría con el silencio. Hay una parte del genocidio armenio que no se puede contar. Los que lo vivieron no pueden hablar. Murieron en medio del silencio de los desiertos y no pueden hablar. Y su historia la contaron otros. Su historia la contaron los diplomáticos estadounidenses, por ejemplo, Jackson, que estaba en Alepo, que lo vieron. Lo contaron los misioneros que recibieron noticias. La contaron otros. Pero ellos no la pudieron contar. Así terminaría. Ya están aquí, llegaron ya a la llamada del amor. Está muriendo la mamá. Todos al fin llegaron ya de todas partes del país, desde el mayor hasta el menor, todos en torno a la mamá. Y hasta los niños al jugar en un extremo del salón se esfuerzan para no gritar, es una última atención a la mamá. Todos se turnan en cuidarla, en atenderla y abrazarla, está muriendo la mamá. Santa María, Madre de Dios, Nuestra Señora del Dolor,
todos te rezan con fervor y entonan el Ave María.